Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de tener la exposición de Gonzalo García. Parece mentira, pero el tiempo sigue pasando y esta es la quinta exposición que tenemos en Arte Actual y creo que, si no me equivoco, es la 10ª exposición que tienes en tu carrera. Bueno, individual, porque colectivas hay muchas. Ahorita voy a leer su semblanza. Me gustaría iniciar agradeciendo principalmente a ustedes, al público, pero a todo el equipo de la galería. Me pidió Isaac, por favor, que los nombrara a todos. Bueno, esto no sería posible sin Isaac, sin Mara, que está aquí presente, y sin toda su familia. También voy a nombrar Marcela, nos ayuda mucho invitando a la gente. Sofía, que es la esposa de Isaac, nos ayuda mucho con su familia también. Entonces, esto es un equipo que quiere continuar con esto que nosotros creemos que es la belleza y que requiere de mucho esfuerzo. René, por ejemplo, que está ahorita con nosotros, él tiene 30 años trabajando en la galería, en el inventario. Juan y Fernando también están con nosotros, ellos son el chofer y se encarga también del montaje. Ana Lucía, obviamente, que siempre está conmigo. Ustedes se pueden dirigir si hay alguna intención de comprar una pieza. Estamos yo y Ana Lucía, y María también, que es de Querétaro. Y principalmente gracias a todos ustedes, porque el estar aquí significa luchar por nuestras raíces, la cultura y la belleza. Gracias. Voy a leer la semblanza de Gonzalo. Gonzalo García, nacido en Puebla, 1985, vive y trabaja actualmente en Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende, en San Miguel de Allende, Guanajuato. En el 2013 ganó una residencia en el Museo Contemporáneo de Acuarela en Suecia. Ha sido seleccionado en distintas bienales como 17 Bienal Rufino Tamayo, Bienal José y Tomás Chávez Morado, donde obtuvo mención honorífica. Sexta Bienal Pedro Coronel de Zacatecas y Bienal de Pintura Julio Castillo de la ciudad de Querétaro. El año pasado recibió mención honorífica en la 4ª edición de la Bienal Lumen, Panorama, y fue ganador del segundo lugar de la 6ª Bienal de Pintura J.A. Monroy en la categoría de Artistas Consolidados. A inicios de este 2023 tuvo su 11ª exposición individual en CAM Galería, titulada Flesh, en Ciudad de México, y siendo acreedor anteriormente en 3 ocasiones de la beca de jóvenes creadores FONCA. Ahora cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Creadores por primera ocasión en este mismo año. Recientemente presentó su trabajo en Berlín, en la Feria de Arte Contemporáneo Internacional llamada Positions en Alemania. Voy a dar mi opinión de lo que para nosotros es la obra. Cuando llega siempre somos fanáticos de Gonzalo, eso ya es de cajón, nos encanta su obra. Recuerdo la primera vez que yo visité tu exposición, estaba una coleccionista amiga de nosotros que me dijo: no puedo creer que Gonzalo, al ver su obra, me está desnudando mis pensamientos, o sea, está totalmente dando en el clavo de lo más profundo de mi ser. Y al cautivar o al poder contemplar tu obra, le da este sentido de tranquilidad y de esperanza. Al ver la obra de Gonzalo, a primera instancia, yo normalmente la veo como un niño al principio, y eso es lo que recomiendo. Los colores para mí son pastel, dulce, entonces se me hace muy agradable. El tema, obviamente, como la vida misma, tiene sus partes fuertes, pero al final el equilibrio que das se me hace, y se nos hace, lo platicaba yo con Isaac, hermoso. Son cuadros que realmente, sí quiero dejar muy en claro, los comparamos tenemos una colectiva en la parte de arriba que pueden ir a visitar, pero comparándolos con los más grandes artistas que nosotros tenemos, Alberto Vargas, Silvio Ordóñez, Arturo Martí, tenemos ahí Trini. Tus cuadros hacen que tengan una fuerza, todos se hermanan, tienen una fuerza todos en conjunto. De verdad, son cuadros de museo. Muchas gracias por traernos esta exposición, y además ahorita vamos a adentrarnos a fondo un poco pues a todo el tema de por qué surge esto. A mí me gustaría iniciar, si nos puedes contar un poquito antes de lo que es el artista. ¿Cómo nace Gonzalo García? ¿Cómo crees que se forma ese personaje? Y después, que va de la mano, porque yo dije, ¿cómo puedo separar al artista de Gonzalo? No se puede. Yo siento que
Bueno, tú mejor cuéntanos si naces como artista, ¿en qué momento te das cuenta, me voy a dedicar a esto y a mostrarle a la gente mi lenguaje? Para mí, yo creo que eres el más arriesgado. Bueno, de entrada, Carlitos, gracias por la introducción, qué lindas palabras dices pues de la obra en general. Me gusta mucho porque, bueno, yo llevo ya muchos años con Mara y con Memo y en arte actual, entonces pues nada, como que le decía a Babi todo el tiempo, esta es mi casa, entonces me siento como en casa, y que platiques de esta experiencia con la obra, pues también ya son muchos años, ¿no? Como que es una experiencia familiar, pues. Entonces, pues te agradezco mucho que lo compartas. Mi madre hermosa, gracias por estar, te amo. Y pues nada, pues gracias obviamente a todo el equipo de arte actual, gracias a Memo, que vive en mi corazón para siempre, y que era muy importante para mí como pues volver a exponer aquí, ¿no? Al final le debo mucho a Memo y le debo mucho a esta galería. Básicamente siempre platico esto como para los artistas que empezamos. Muchas veces el que te apoyen de la forma que Memo apoyó a muchos de nosotros, pues la diferencia entre trabajar en un banco y, ¿no? y salirte y agarrar un empleo godín, que todo bien con eso, pero pues al final renuncias a tu sueño en ser artista, o pues en mi caso, pues lograr ya una carrera un poquito ya más madura, y pues no tener que haber desistido al menos un tiempo de hacer esto, y pues continuar en la lucha. Y pues al final la obra también tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, les quiero compartir que esta es la primera vez que expongo piezas que no son del mismo año, y eso es interesante, sobre todo para mí, porque es bonito revisar la obra de vez en cuando. Me acuerdo que Memo me decía mucho, después de los primeros 15 años tienes que hacer una revisión de tu trabajo y ver qué has hecho, como dónde está tu trabajo, en qué punto está desde el inicio hasta este punto. Y bueno, pues eso son piezas de hace 3 años que conviven con piezas de este último año. Literalmente la pieza que está a mis espaldas la terminé hace semanas. Entonces pues bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, y contestando un poquito la pregunta de Carlitos, bueno, yo en realidad, fíjate, estaba escuchando un podcast que me gusta mucho que se llama La Pata del Mono, y estaban entrevistando a Abraham Cruz Villegas, y Abraham decía que él consideraba que nació artista, ¿no? Como que siempre lo supo. Y luego dice, no, bueno, es un poco raro decir que desde niño sabías que eras artista o te sentías artista, y ya luego desarrolla que en realidad tiene que ver con cómo él creció. Y yo creo que es algo parecido en mi caso. Yo crecí en una familia en donde mi abuela siempre quiso ser artista, nunca pudo, era una mujer de los 30 que al final luchó contra eso, y la escapada artística eran los trabajos de mis tíos y de mi mamá de la escuela. Entonces ella dibujaba así Cantinflas y dibujaba cosas para las exposiciones de mis tíos, y ahí exorcizaba eso de ser artista. Y yo creo que eso es algo muy importante, pues el arte te da como esa capacidad de entender el mundo personal como en otro sentido, y ella, aunque nunca pudo ser artista profesional, siempre buscaba esos espacios, ¿no? ¿Conservas algo de lo que ella hacía? Sí, de hecho, o sea, mi primera exposición en Ciudad de México, que fue súper irónico, fue una expo que no era de mi trabajo. Expuse los dibujos de mi abuela, que hizo como 2 o 3 meses antes de morir. Y son dibujos rarísimos, son como caricaturas de La Pequeña Lulú y Cantinflas, pero como de forma abstracta, cubista, muy extraños. Y los expuse allá en Ciudad de México porque era importante para mí, si acaso tal vez un poco inconsciente, como empezar mi carrera en Ciudad de México con ella, como desde ese lado, ¿no? Como en vez de agarrar el espacio para mí, como entenderlo desde el origen, pues, ¿no? Entonces, pues eso, yo al final, después de la carrera, entendí que no era un hobby, entendí que era un estilo de vida, entendí que en mi pintura encontraba cosas de mí mismo que no podía accesar ese conocimiento desde otro lado. Al final la pintura es una investigación formal, con este lenguaje que es muchas veces misterioso todavía para los pintores. Muchas veces no entendemos del todo a la pintura, y eso es algo muy bello. Pero también lo que pasa con los artistas es que las experiencias se van sumando a la obra, y lo que vas viviendo se va sumando, se va añadiendo. Y por ejemplo ahorita, que ya llevo 15 años en esto, pues muchos de mis temas
tienen que tocar lo personal, como no lo puedes separar. Y de hecho se vuelve algo obsesivo, o sea, muchas veces tus obsesiones del inicio solo se vuelven más intensas. Entonces, yo siento que ahorita, por ejemplo, estoy regresando a pintar como pintaba hace 10, 12 años, como estoy tratando de reconectarme con eso. Pero bueno, pues eso, sí. Tú iniciaste con acuarela, ¿verdad? ¿O cómo fue el inicio de tu trabajo? Yo inicié con gráfica, de hecho, ajá, porque... Sí, grabado. Sí, y por eso es que el dibujo me es tan familiar también, como que es un lenguaje que entiendo mucho, porque pues tiene que ver un poco con la formación, como que no, en la escuela no encontré mi camino con un maestro en la pintura, pero me acuerdo que en grabado empecé a desarrollar la serie de los cerditos, que son autorretratos, y que eso tenía que ver con mi homosexualidad, como que no entendía bien esa parte como de mi identidad, y entonces empecé a dibujarme con cerditos del mercado, porque yo pasaba por un mercado todos los días a la escuela y veía esas carnes y yo decía, yo soy ese, ¿no? Como yo sufro así, mi homosexualidad y el drama como familiar pues de esa parte de mi vida, pues, ¿no? Cuando salí de la carrera dije, es que esto tiene más sentido en color, como que porque estoy dibujando cosas que en realidad tienen color y son carnes, ¿no? Como necesitas ese rojo y ese rosa y así. Y de hecho hasta la fecha el color rosa todo el tiempo regresa a mí, ¿no? Como que es un color en el que me siento familiar, como que es un color que me permite como estudiar los otros colores en las piezas y sobre todo en estas piezas que estoy exponiendo. Platicábamos hace poquito, tuve una exposición en Ciudad de México en una galería que se llamó Lud y les puse una iluminación rosa a todos. Entonces los rojos se incendiaban, como que eran intensos. Y pues nada, como que sigo explorando esa parte de mi trabajo de cómo el color se comporta de maneras extrañas dependiendo de cómo lo piensas, cómo lo despliegas en el espacio y los recursos que usas, como en este caso la iluminación. Cuando yo entré a la galería hace 10 años, les voy a decir un secreto, pero me acuerdo muy bien que Memo me confesó que había 2 jóvenes genios y entre ellos estabas tú, Gonzalo y Rafa. Me gustaría que le platicaras al público, que por cierto, otro paréntesis, Memo tiene una gran colección de toda tu carrera, de varias etapas de tu pintura, y es bellísima poder tener la oportunidad de verla. Esas son de las cosas que más me encantan de mi trabajo, porque así puedo comprender más toda la evolución y te motiva. Y eso también yo creo que un coleccionista podría hacer de cierta forma, a lo mejor en internet, ver exposiciones. Yo lo haría, y eso creo que se debe de hacer una investigación. Me gustaría, la pregunta es, me gustaría que nos contaras cómo te conoce Memo. Sí. Yo dije, ¿hacia dónde va Carlitos? Estás sospechoso. Bueno, de hecho, o sea, es muy bonito esta historia. En realidad yo conozco a Memo por Rafa. Rafa había hecho un cuadro del arzobispo de la Basílica de Guadalupe en esa época, y Rafa se le ocurrió exponer el cuadro en un museo. Y Memo, tan curioso como siempre fue, decía como, ok, le digo al director, tráiganme 3 artistas jóvenes que estén haciendo algo interesante en la ciudad de Querétaro. Y pues Rafa me citó, me recomendó, y me acuerdo que pues yo estaba bien morrito, tenía como 24 años creo. Entonces ya estaba así todo nervioso y fui con una amiga y así, y me acuerdo que Memo Lolo se acercó a mí y me empezó a hacer plática y me dijo, tú, no sé qué, ajá, y sin haber visto nada de mi trabajo, ¿no? Como que hay algo, creo yo, como cuando conoces a alguien que está destinado en tu vida, como que se siente, ¿no? Entonces hubo ese clic instantáneo. Y luego me dijo, pues quiero ver tu obra, llévame al estudio mañana, no sé qué. Y me acuerdo que, o sea, fue un tema porque llegaron a un estudio en donde yo compartía con otros artistas, pero yo la obra que tenía era la de los cerditos. Entonces eran así, autorretratos, boca abajo, abierto de piernas, con carne y sangre, cosas así, y pues iba el monseñor de la basílica. Entonces
Entonces yo así de, no, pues guardé la mayoría, pero pues, o sea, al final tuve que mostrar un par de esas piezas. Y me acuerdo que Monseñor literalmente entró, dio la vuelta y se salió. Pero Memo, de nuevo, como tan curioso y como siento que al final con el arte se volvía un niño, ¿no? Como le gustaba descubrir cosas. Y se quedó horas, o sea, como era en una esquinita, además yo agarré así como un muro muy chiquito y me decía, quiero ver más, ¿dónde tienes más? Y yo, no, pues los escondí. No, pues sácalos, ¿no? Y ahí ya le mostré, me compró todo. Y al final, pues no sé, como que yo siento que como que es interesante esto de la pintura, ¿no? Tú ves la obra de alguien que lleva investigando algo en pintura en sí, y siento que de alguna forma, si conectas con él, entiendes su historia. Como que la pintura es muy transparente en ese sentido, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del arte objeto o el arte conceptual, que es un poco más crítico, es más racional, siento que la pintura sí conecta con una cuestión autobiográfica, como sentimental, en muchos sentidos. Y entonces yo siento que él entendió mi pintura. De hecho, creo que fue la primera persona que lo entendió, porque además es curioso esto, pero en ese entonces, que era en el 2009, mucha gente reaccionaba muy distinto a mi obra, a esa serie en específico, a cómo lo hace ahora. Como que mucha gente me dice, esa serie es increíble, no sé qué. Sí, pero en el 2019 como a nadie le gustaba, todo el mundo estaba así en shock, y Memo me dijo eso alguna vez, me dijo, la obra tarda tiempo en entenderse, como les toma a la gente como asimilarla mucho tiempo, y por eso es que el artista muchas veces como no es tan apreciado en su época como tiempo después, ¿no? Y Memo la entendió perfecto, y sí, pues esa serie básicamente fue la que determinó toda mi carrera. Ahora cuéntanos por favor cómo nace La Musa Enferma. Para mí era muy importante enseñar la última pieza que me queda de Incendios, porque yo en el 2019, después de un fonga que tuve, entendí que ya no quería ser un pintor que se refería a la fotografía tan textual, como que la fotografía me influenciaba mucho en mi trabajo, y en ese momento entendí que el lenguaje de la pintura tiene otra lógica, como que no tiene una lógica fotográfica, tiene un universo propio que no responde a ese efecto visual, pues, ¿no? Y entonces recurrí a la literatura, un libro inspiró toda la serie de Incendios, y ahí entendí cómo habían otras disciplinas que podían nutrir mucho mi trabajo. Entonces, al año siguiente apliqué a otro fonca y me lo gané, y tenía que ver con películas. Con películas de los 80s que yo iba a revisar, y iba a tratar de interpretar esos temas sociales que pasaban en las películas dentro de la pintura contemporánea, como que me interesaba ese diálogo. Y al final, ¿mexicanas o de...? Pues no, solo mexicanas. Solo mexicanas. Y la idea, el proyecto era muy amplio, y al final terminé como influenciado mucho por Arturo Ripstein y por su filmografía. Entonces, básicamente muchas de las pinturas que ven ahorita tienen que ver con las películas de Ripstein. Y platicaba esto en la entrevista que me hicieron hace ratito, de cómo, de nuevo, ¿no? Como que la obra se nutre mucho si estás abierto como artista a tener otras influencias, pero si también la cosa que te pasa en tu cotidiano la agregas a la obra, ¿no? Como no lo tienes que separar, bueno, eso es lo que yo he descubierto, sino que todo el tiempo tienes que regresar a tu propia vivencia e historia. No soy el mismo artista que tenía 23 años y pintaba cerditos y drama homosexual, como que parte de la madurez es ir entendiendo cuál es tu situación actual de vida y cómo la incorporas a tu trabajo. Y en ese entonces pues estábamos encerrados en nuestros espacios íntimos, y las películas hablaban mucho de eso, de personajes femeninos que se encontraban enclaustrados en casas y en espacios íntimos, pero en situaciones de tensión, como la del Castillo de la Pureza que platicaba hace rato, que es la historia de una familia que vive encerrada en su casa y no sale para nada, y el drama que sucede a partir de eso, ¿no? Entonces, una amiga después, ya acabé esa serie después de un año, y una amiga fue a entrevistarme, escribía para Onda MX,
y me dijo como, está muy padre, pero ¿de qué manera yo puedo relacionar estas mujeres o estas figuras femeninas en habitaciones contigo? Y ahí entendí que en realidad son autorretratos, como que no he dejado de hacer autorretrato, pero desde otro lado, porque mucho como de la experiencia de ser homosexual lo viví a través del machismo, y la experiencia femenina sí tiene que ver con eso. Entonces, sí, siempre que retrato a una mujer en realidad soy yo, que es algo extraño decir, pero por eso no están sexualizadas, por eso, o sea, son como figuras que están, la imagen que siempre evoco es erótica, pero no es de una forma sexual. Me interesa el erotismo porque creo yo que hay una experiencia en la contemplación que es muy erótica y muy sensual, como muy sensorial, pues. Entonces sí son eróticas, y las flores con los buquetes eluden a eso también, pero no son sexuales, y me gusta ese contraste, pues, ¿no? Entre estar presente en un espacio íntimo y la figura en reposo, pero sabes que algo siempre está mal, están enrarecidas las escenas, siempre hay una situación de misterio que te hace cuestionarte. Yo creo que con el tiempo pueden resultar diferentes preguntas dependiendo tanto de tu estado de ánimo, de lo que tú has vivido, pero que sí creemos, tanto Isaac y yo, que estuvimos horas contemplando, que son espejos, o sea, y que tienen ese equilibrio tanto de picardía. Por ejemplo, en el caso de esa mujer, nosotros también imaginando, o sea, decíamos, tiene estas dos facciones, como si hubiera hecho algo travieso, que a lo mejor se arrepintió, pero fue bueno o malo, y quién no ha pasado por algo así, que quizá haya cometido algo que quizá no era lo más, el camino, el mejor camino, sin embargo, estuvo muy rico. Entonces, no sé, o sea, todas tus pinturas creo que tiene ese equilibrio tanto de erotismo, color, belleza, preguntarte sobre la vida y la muerte, y al final te lleva a algo espiritual. Creo que la pintura, y claro que tú me lo vas a saber responder, pero es el único camino que te responde todas esas preguntas sin palabras. Te responde cualquier cuestionamiento, y creo que qué padre las pocas o las muchas personas que lo puedan lograr. Bueno, sobre todo yo cuando estoy haciendo mi pintura y lo estoy ejecutando, como que siempre estoy pensando en sensaciones, sí. Como que aunque es figurativa y obviamente hay una lectura como, o sea, hay una situación, pues, ¿no? Como que el arte figurativo siempre te va a llevar a una lectura literal en cierto sentido, como de lo que está pasando al representarlo, pero yo más bien pienso que eso es solo un vehículo, y al final por eso es que el color es tan importante, no solo en mi pintura, como en la pintura en general, es el problema del color. Por eso, porque en realidad lo que está pasando es que a través de los colores estás tratando de generar una sensación específica, y eso sí creo que estoy como todo el tiempo pensando, ¿no? Como en las sensaciones que quiero evocar, y que al final pues sí tienen que ver con conceptos muy abstractos, ¿no? Como esto que digo yo, por ejemplo, del intruso, ¿no? Como que hay en algunas escenas en donde hay alguien intruso y eso genera una situación de tensión, pues es algo abstracto, ¿no? Pero por eso, y volviendo un poco al tema del título, me gustó mucho pensar en una musa enferma, como que la musa tiene que ver con esta cosa de la inspiración y con esta cosa de la representación en el arte, pues, pero también hay esta idea de perseguirla todo el tiempo, ¿no? Como que es algo activo, y el que esté enfermo me parece algo como evocativo, como que también tiene sus propias dolencias, como que no siempre tiene que estar inspirando, ¿no? Como que también puede estar cansada, también puede estar en reposo, y también como pensar en esas fragilidades de otro lado, pues. ¿Qué descubriste antes a Baudelaire? O sea, ¿ya tenías o en qué momento te diste cuenta que iban de la mano? Me llegó. Sí, pero así pasó también con el de Agustín Yáñez, Alfio el Agua. Me llegó, este me lo regaló un amigo de cumpleaños y me dijo como, tienes que leer Flores del Mal, ¿no? Como pienso en tu trabajo todo el tiempo cuando leo a Baudelaire. Y yo, ok, pues vamos a leerlo.
Y muchos de sus poemas, de hecho, no me representan, no encuentro el link, pero hay un par que conectó mucho. Y hablaba un poco de cómo por ejemplo, es un poema de una mujer que entra como en un sueño profundo, básicamente es lo que dice. Y me gusta que dice que por ese sueño profundo su color de piel cambia y se vuelve verdoso. Y pensé como, eso tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Como todo el tiempo estoy pensando en la carne y en la piel y en los colores de eso, ¿no? Entonces, sí. ¿Nos puedes leer un fragmento? Sí, claro. Por favor. De hecho, traje mis lentes para eso. La musa enferma. Mi pobre musa, ay, ¿qué tienes este día? Pueblan tus bajos ojos las visiones nocturnas, y alternándose veo reflejarse en tu tez la locura y el pánico, fríos y taciturnos, el súcubo verdoso y el rosado diablillo, el miedo que te han vertido y el amor de sus urnas. Como un puño te hundieron las foscas pesadillas en el fondo de algún fabuloso minturno. Quisiera que, exhalando un saludable olor, tu seno de ideas fuertes se viese confortado y tu cristiana sangre fluyese en olas rítmicas, como los sones múltiples de las sílabas viejas, donde reinan por turno Febo, padre del canto, y el gran Pan, cuyo imperio se extiende por los meses. Y pensé en esto como no sé, me gustó mucho los sones múltiples de las sílabas viejas, donde reinan, sí, como, no sé, como esta cosa de, como que la pintura y los cantos y como todas estas expresiones en realidad no tienen tiempo, ¿no? Como han existido desde siempre. Entonces pensé que era muy lindo pensar como en ese concepto y pintura contemporánea, ¿no? Como linkearlos. Y bueno, pues eso, como que creo que es la lucha de todo artista, estar tratando de revisar lo que se ha hecho antes y darle un update siempre, ¿no? Como en tu trabajo. Creo que también otra cosa que me pasó, digo, ahorita que leíste así, básicamente he estado aplicando muchos concursos últimamente. Y eso es lindo, como que siento que muchos artistas le tienen miedo a eso, pero es algo muy bueno porque te confronta con tu propia generación. O sea, toda la gente que está en activo haciendo pintura aplica esas cosas y de pronto puedes ver tu obra al lado de muchos artistas que te gustan y admiras así. Y me acuerdo que cuando llegué a la Lumen vi el cuadro de la Blancanieves, le digo Blancanieves de cariño, y dije, es un cuadro raro porque es muy cursi, pues como en muchos sentidos de la pintura contemporánea, como que ahorita hay estas ganas de que siempre tenga una energía fuerte la pintura. Supongo que es porque volvió de las cenizas a estar de moda y tiene estas ansias de llamar la atención, que es interesante. Pero la mía era calmada y era cursi, poética y con colores nada fosforescentes. Y me pareció interesante como entender, pues eso, ¿no? Como que cada artista tiene su propia voz dentro de su trabajo y el mío es eso, como, sí. Cuando me preguntan en la galería que quién les recomendaría hacer una buena inversión, siempre tú eres del top 5. Por lo mismo, porque no te quedas en la misma línea, siempre has ido evolucionando y se nota esa evolución y eso se agradece para todos los amantes del arte, además de la belleza que se puede ver. O sea, yo estos cuadros los puedo ver tanto en un lugar minimal y se van a ver preciosos, te van a llenar el espacio, como en un lugar clásico, barroco, en cualquier sitio. Y como ya lo comenté, que hermana las demás piezas. Y ya eres un coleccionista de arte de verdad, ojalá tuviera la oportunidad de verla, compararla con los demás, y es impresionante la fuerza que hermana. Ese es mi sueño, como me encantaría que en algún punto uno de mis cuadros estuviera al lado. Digo, por ejemplo, Rafa lo cumplió, ¿no? Como uno de sus referentes era Bustos y cumplió ese sueño de... Sí. Y yo, por ejemplo, uno de mis referentes es Morandi, entonces me encantaría ver uno de mis buquets al lado de un buquet de Morandi, sería increíble. Bueno, ojalá que pase. Hicimos por redes sociales que nos mandaran preguntas que te querían hacer, entonces voy a nombrar te voy a decir algunas, espero que no se repiten, pero me preguntan, ¿qué crees que es eso que te llevó a arriesgarte tanto y a cruzar los límites de la pintura?
O sea, yo creo que de hecho en la pintura en específico, no sé en otras disciplinas, pero en la pintura en específico, si no te arriesgas, se vuelve estéril. Y lo he platicado mucho, esto, como yo hace 6 años me fui a Ciudad de México buscando sobre todo que mi pintura evolucionara. Y ese salto de fe ha pagado bien, o sea, como que ha tenido buenas consecuencias en mi trabajo. Pero también, como todo está centralizado, hay muchos artistas muy exitosos en Ciudad de México que veo que tenían procesos interesantes y que por falta de arriesgue, por cumplir con un mercado, por tener ahora un estudio de 10 asistentes en donde ya no se involucran dentro de la pintura, pues se vuelve estéril y realmente siento yo que es la naturaleza de la disciplina, pues, como de esta disciplina o de este medio en particular, necesita ser arriesgado. Están aquí varios de los artistas que forman parte de la familia de arte actual y aquí estuvieron presentes Antonio Luquín, Trini, que salieron fascinados, te mandaron felicitar. Y principalmente me hicieron una pregunta sobre la paleta de colores. Me dicen que cómo decides qué paleta de colores utilizar en cada obra. Pues yo creo que tiene que ver con esto que platicaba, de que más que un concepto estoy pensando siempre en la sensación que quiere evocar. Entonces los colores tienen eso, como siempre tienes que pensar que, así como Rothko lo hacía, ¿no? Que en realidad lo interesante no es cuando pones un color u otro, sino la vibración que alcanzan cuando están juntos. Y ese concepto como te da un entendimiento diferente del color, pues, porque todo se trata de equilibrio, como no hay un color prohibido en mi paleta, más bien siempre estoy tratando de equilibrar los colores como entre sí, y eso es como decido como las atmósferas, pues, si quiero que sea un cuadro con cierta intención, siempre estoy pensando en cómo los colores pueden dar, sí, como esa sensación, no sé, es un poco abstracto, pues, pero la idea es que la pintura todo el tiempo tiene que estar en equilibrio, pues, como la música o como justo la poesía, es un equilibrio visual, pero entonces eso es lo que te lleva a decidir la paleta. Sí. Muchas gracias por esta gran exposición, espero que todo el público la disfrute igual que nosotros. Me gustaría que finalizaras con algo que te gustaría dejarle al público. Pues gracias por venir. Ahorita vamos a pasar a preguntas, me interesa mucho si alguien quiere preguntarme algo de la obra o de lo que platiqué, pero creo que me gustaría cerrar mucho con que, o sea, para mí era muy importante esta exposición porque la decisión de continuar con arte actual es una decisión de continuar el legado de Memo, y para mí era muy importante ser activo en esa idea. Y de hecho, de nuevo regresando al tema de esa pintura de la Blancanieves, esa fue la última de las últimas piezas que me movió mías. Entonces era importante linkear eso con lo que sigue. Y pues nada, muchas gracias. Me gustaría saber si alguien quiere preguntar algo. Hola Mara. Yo te amo a ti. Primeramente, felicidades por tu valentía. Siempre creo que los artistas, cuando me invitaban a cada rato desde niña, desde muy pequeña, sobre todo con Julio Galán, que hablábamos por horas y horas y horas y horas y horas, hasta que se nos acabara el teléfono en París, en Nueva York, en Londres, en Tokio. Y mi papá me decía, bueno, ya déjalo porque me vas a tronar, o sea, no tengo dinero para pagar estas conversaciones. Pero siempre me decía, vienes conmigo a mi exposición, por favor, y no me dejes la mano, no me la sueltes. Yo decía, por supuesto. No entendí hasta que yo escribí y hasta que empecé a dar lo que soy en mis letras, lo que quiere decir una exposición. Exposición es exponerte a todo. Entonces, es una condición que los artistas tenemos, pero es una condición muy, muy humana y a la vez muy difícil de lograr. Por eso te quiero felicitar para empezar.
Y me gustó muchísimo lo que dijiste de la musa enferma, porque la musa enferma, toda la gente dice, ay, me voy a sentar a escribir, me voy a sentar a pintar y va a venir la musa, no, qué chingados, o sea, todos los días te está carcomiendo, todos los días te está persiguiendo, es como esta sombra, ¿verdad? Y me gustó la enfermedad porque es cierto, es esta musa que te está gritando, como esta parte del inconsciente, pues no quiero decir enfermo, pero sí quiero decir, el inconsciente habla por nosotros. Y ese inconsciente tiene que salir, y esa es la musa. Y la musa lo llevamos nosotros mismos, ¿no? Y me fascinó también, qué valiente decir que tu homosexualidad lo estabas como, pues primero divagándola. Sí, totalmente. Divagándola, pero después te sometiste muy certeramente a la homosexualidad, tratándola con la feminidad, y eso me parece precioso. Entonces yo simplemente quiero decir eso, y te agradezco mucho que hayas mencionado a mi padre, porque gracias a mi padre nosotros seguimos, ustedes siguen también. No, totalmente. Gracias, Mara. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Quería si nos podías hablar de tu visión de Morandio, ¿qué le ves? O sea, ¿qué relación tienes con él? Siento yo que el entendimiento de ser artista cambia, tiene como un ciclo. Entonces yo me acuerdo que cuando salí de la carrera, más que el estilo, más que una cuestión personal, el ser artista tenía que ver con la multidisciplina, como con ser diverso, no solo hacer una cosa, sino que si eras multidisciplinario, si hacías foto, pero también hacías pintura, pero como que eras un artista más completo, pues. Y es extraño, pero siempre me ha gustado llevar la contra, entonces dije como, no, como yo quiero ser un artista obsesivo, quiero ser un artista que llegue como más profundo a ciertos temas, porque hay una insistencia en eso, pues, ¿sabes? No estar migrando de tema en tema, sino más bien, y esto me ha tomado tiempo entenderlo, mis obsesiones se van a quedar para toda mi vida y para toda mi carrera, y es interesante ese problema, porque también cómo sigue siendo interesante no solo para ti, sino también para el público, como esas obsesiones una y otra vez, ¿no? Y Morandi es un caso claro de cómo puedes tener esa obsesión y hacer obra hiper interesante e increíble. Y también su paleta en particular, siento que hay una relación muy bonita con la mía, pero sobre todo por eso, pues, ¿no? Entonces, lo he descubierto con el tiempo, pero me he reconciliado también con eso, con pensar que voy a hacer pintura todo el tiempo, hasta que me muera, que es una, como decía al inicio, que es un estilo de vida, no es una profesión, y que hay un acceso a un conocimiento preciado, al menos en mi caso, a través de mi trabajo, pues. También le decía ayer a un chico que conocí, bueno, un señor que conocí en la cena, de cómo el desplegar la obra también siempre es importante para el artista, porque uno piensa que eso lo hace por los demás, y sí, en parte, como la obra tiene que salir del estudio y ser contemplada, pero también como artista el verla en conjunto y cómo dialogan entre sí es algo muy enriquecedor para los artistas, pues realmente te ayuda a madurar tu obra y a profesionalizarte. Entonces, todo eso, sí. Me desvío un poco, pero básicamente por eso. Sí. ¿Qué consideras que es lo más difícil de ser artista? Ser arriesgado, porque llega un punto, y esto lo he visto también con muchos colegas, que da miedo. O sea, sí da mucho miedo ser arriesgado todo el tiempo. Porque al final también, conforme pasa el tiempo, quieres estabilidad y quieres seguridad y quieres muchas cosas, pero eso no puedes permitir que eso se pase a la obra, porque si no empiezan a haber problemas. Y por eso un poco lo que decía Mara, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo, como que ese concepto de la musa enferma me gustó mucho justo por eso, porque con el tiempo te vuelves más miedoso,
menos arriesgado. Y es una musa que se enferma, ¿no? Como se enferma de esas preocupaciones, pero también pienso yo que la musa que está estática, que no se arriesga, está enferma también de otro tipo, ¿no? Entonces prefiero la musa de la locura y del subconsciente y de la ensoñación. Pues yo creo que sí pienso mucho en mi trabajo como una ensoñación. Creo que la descubrí a partir de que dejé la fotografía como un referente y empecé a meterme más en literatura, así como que claro que te lleva a una situación más abstracta dentro de tus pensamientos. Quiero saber qué significa que investigaras tanto, común, las extremidades, más extremidades. Ajá, bueno, lo de las extremidades es curioso. Fue un accidente en realidad, fue un accidente que sucedió primero en este cuadro de la Blancanieves. No estaba seguro de cómo acomodar la figura o en qué posición, y al final decidí dejar ambas referencias. Mi pintura siempre tiene referencias, básicamente encuentro fotografías o imágenes que me dan la sensación que yo estoy buscando y luego empiezo a jugar, como en una suerte de collage, pues. Mucho de mi pintura tiene que ver con collage, ya sea collage que yo imagino o hago también collage. Pero el caso es que una vez que decidí dejar ambas extremidades, descubrí que justo eran presencias que estaban apareciendo dentro de las escenas. Me gustó también entender que justo lo que separa la pintura de otras disciplinas es que no hay reglas, como puede tener 4 brazos una figura y está bien, como es correcto en un lenguaje pictórico, y tal vez en otros lidias con un problema de naturalismo y lógica y así. Y entonces estas extremidades empezaron a salir, pues eso, como presencias que perturban a las figuras principales. Se me hace que son como cuando estás en tu cama y de pronto tienes una sensación extraña y se siente como una visita que te perturba, ¿no? Como estabas bien y de pronto ya no estás bien y pasa en tu espacio íntimo. Y pensaba mucho en esta película de El Ángel Exterminador y de cómo hay una escena en donde literalmente una mano va caminando por la sala, y fue una manera de representar como a este fantasma, como a esta situación extraña, pues, ¿no? Entonces dije como, claro, visualmente puedes evocar esa extrañeza. Y entonces son eso, son extremidades que manipulan a la figura principal, como que la cobijan o la consuelan, pero también la perturban. Y de hecho lo que es bonito es que puede pasar todo al mismo tiempo, ¿no? Como pueden estarla cobijando y al mismo tiempo perturbando. Entonces, y por ejemplo, también hay una cosa erótica de eso, pues, ¿no? Entonces, siempre estoy pensando cómo estas situaciones de tensión, estas presencias que incomodan a la figura, deben de estar equilibradas por un erotismo en la escena, pues, ¿no? Los objetos también los pinto de manera detallada porque creo que hay un erotismo en ellos también, ¿no? Y la pintura te lleva a eso, como a entenderlos desde otro lado. Me acuerdo que en una de las series de las Jackies pintaba las tazas y así, y la gente estaba fascinada, ¿no? Como eran muy preciosistas y decían, es que la puedo tocar. Y es raro pensar cómo no tienes esa relación con el objeto. Hasta que lo pinta alguien, sientes como ese deseo de tocarlo, ¿no? Entonces la pintura hace eso, como que te vuelve fetichista, supongo, un poco.